Mi pregunta es, hermana, si una persona creyente que sabe que en la Biblia Dios nos promete tantas cosas, nos promete sanarnos, libertarnos, Él llevó nuestras enfermedades, una persona creyente que entiende que Jesucristo es el mismo y sabe que Dios no hay nada imposible para Él, me gustaría que me corrigiera, pero encuentro, hermana, si una persona creyente se enfrenta frente a una dolencia y le recetan estos medicamentos que traen consecuencias y no depende de Dios para su sanidad, creo que se está cayendo en un pecado de incredulidad. Sí. Pero mi inquietud es... Sí, yo entiendo que usted dice que una persona que conoce, o nosotros los que conocemos a nuestro Dios, conocemos al Señor, si al enfermarnos, ¿a quién acudimos? Pues sí, acudimos a Dios, acudimos al Señor. Pero también sucede otro fenómeno. Hay gente que viene a la iglesia, llegan enfermos. Hay gente que llega enferma aquí a la iglesia y el Señor les hace sanidad, los sana. Pero también he visto que gente que está en la iglesia ya lleva muchos años en la iglesia. Estaban sanos, llegaron sanos y estaban sanos y ya llevaban 10, 15, 20, 25, 30 años en la iglesia y de repente les dio una enfermedad de cáncer. Entonces eso yo me pregunto, le digo, Señor, ¿pero cómo así? Los que vinieron a la iglesia y han seguido en la iglesia tantos años, ¿por qué se enfermó esta persona? ¿Por qué le dio este cáncer? ¿Por qué está enferma? ¿Por qué, Señor? Uno ve cómo Dios trata a la gente, al ser humano, como Dios quiere, y no es una regla general que porque una persona llegó a la iglesia es exenta de enfermarse, sino que las enfermedades vienen por pruebas y también por pecado de la persona. Entonces, donde la persona tiene que examinarse, ¿fue que pecó, ofendió a Dios? ¿Cómo es posible que llegó sana a la iglesia y que después de durar 10 y 15 años en la iglesia, ahora está enfermo de cáncer, está moribundo? ¿O está enfermo de otra enfermedad terminal? Eso no es aceptable. Nosotros como humanos no aceptaríamos eso como los hijos de Dios, que les vaya a suceder esto. Pero como también nosotros tenemos que ser lógicos, tengamos lógica de que el cuerpo se desgasta. El cuerpo con los años pues se va desgastando y se va desgastando y se va enfermando. Ese es un punto también. Lo otro, a Dios no le interesa tanto la parte física del cuerpo porque eso se vuelve polvo. A Dios le interesa mucho el alma, la personalidad, porque eso es lo que va a Dios o va a la perdición. Entonces también tenemos que tener en cuenta las pruebas que Dios permitió que alguien se enfermara estando en la iglesia por prueba o por castigo. O que alguien, porque uno ve que la gente llega a la iglesia y se sana porque Dios les hizo el milagro, y a otros los enfermó porque pecaron, porque le fallaron a Dios, o porque los está probando, o porque va a probar a algunas personas, y como las personas que no tienen madurez en lo espiritual, entonces ven enfermo a aquel que estaba en la iglesia, que se enfermó, entonces dice, yo me voy de la iglesia, porque ¿cómo es posible que estando en la iglesia se enferma yo me voy? Y mucha gente se ha ido también de la iglesia porque se murió el predicador. Como murió el predicador, no, yo me voy de la iglesia y yo no creo. ¿Cómo así que el predicador se murió? Entonces, ¿es que somos eternos? No, pues todos somos seres humanos y nos tenemos que morir o enfermar también. Y para morir hay que enfermarse porque no, eso no dice de que una persona se muere de sana, sino que le da la enfermedad de morirse ya de sus últimos días. De algo se enferma. Entonces, nosotros tenemos es que aprender a recibir todas estas cosas y no preocuparnos tanto por la materia, sino por nuestra vida espiritual. No nos preocupemos si nos vamos a sanar o nos vamos a enfermar. No nos preocupemos si nos morimos de la enfermedad X. Preocupémonos más bien de nuestra vida espiritual, cómo estamos con Dios todos los días de nuestra vida. Porque vemos muchos ejemplos de todo. Dios permite para que nosotros aprendamos, para que no nos aferremos, para que no hagamos conjeturas de que cómo así que estando en la iglesia, que cómo así que se murió, cómo así que estando en la iglesia y cómo así que se enfermó.
No, eso no es una garantía para que las personas estén sanas 100% todos los días de su vida durante el tiempo de estar en la iglesia, no. Dios permite de todo en la iglesia porque lo que Dios quiere es que luchemos por nuestra alma, por nuestra vida eterna. Y lo demás es la misericordia de Dios. Entonces el hermano pregunta que las personas que están aquí, que si se enferman, pues la gente a veces se desespera y va a la ciencia médica. Porque también Dios dio la medicina, Dios dio los medicamentos, Dios le dio la ciencia al hombre para que inventara de la misma naturaleza, se invente muchos medicamentos para la sanidad del cuerpo físico, para quitar dolencias, y todo eso lo dio Dios. Y como Dios lo dio, entonces, ¿por qué nosotros, sus hijos, no vamos a disfrutar también? Pues disfrutemos también de la ciencia que Dios le dio al hombre, porque Dios en ningún momento ha prohibido que sus hijos vayan donde el médico. Él no ha prohibido eso. Por el contrario, Él a veces muestra en revelación o en sueños, muestra que la persona puede ir allá al médico, que le van a hacer alguna cirugía y que todo va a salir bien, que Dios va a estar ahí con el médico para que la cirugía salga bien. Eso es lo que el Señor hace muchas veces. Entonces nosotros no vamos a ser fanáticos ni exagerados, ni vamos a juzgar a nadie, ni a criticar a nadie. Pues hay mucha gente que no tiene dinero y se enferman y no tienen dinero para ir al médico, para comprar medicamentos. Entonces, ¿qué hacen? Aférrense a Dios y clámele a Dios, dígale: Señor, mi vida está en tus manos, Señor, no tengo dinero para ir al médico ni para comprar nada, tú sabrás si es que me voy a morir ya entonces. Entonces Dios sabrá y Dios toma decisiones con la persona. Hay gente que tiene sus posibilidades económicas y no se aguantan que le duela un dedo. Entonces, como no se aguanta que le duela un dedo y como tiene dinero, va donde el médico: mire que me duele este dedo, deme algo ya. Eso no se está pecando con eso. Con eso no se peca, porque eso es de acuerdo a la posibilidad. También el Señor nos ha enseñado que nosotros velemos los unos por los otros, que les tendamos la mano al necesitado. Entonces, cuando uno ve a una persona con una dolencia, alguien de la iglesia que está con una dolencia, entonces uno sufre de ver a esa persona que está sufriendo con su dolor. Yo le impongo mano, yo oro al Señor y veo que no, que el Señor no quiso hacer el milagro. No quiso hacer el milagro, entonces le digo: vaya al médico para que le den un calmante. Entonces, pues la persona vaya al médico y seguramente pues Dios quería eso, que fuera al médico, que le dieran un calmante y ahí le quita el dolor. Pero uno ve que Dios le abre el camino y le abre puertas para que la persona pueda tener acceso a algo que lo ayude a mitigar su dolor. Entonces Dios o usa la ciencia médica, o usa una cirugía, o usa el milagro, pero Dios siempre está bendiciendo a todos. Es eso. De una u otra manera, Dios nos bendice y no podemos criticar ni juzgar a la gente, porque hay personas que no les gusta que les duela nada y entonces corren allá al lugar a que les mitiguen el dolor. Entonces eso no es de criticar y eso es muy normal y muy natural, y como pueden ver, hermanos, que vemos de todo hay. Así que actuemos con sabiduría, hagamos las cosas sin poner el corazón en eso, sino simplemente porque hay que hacerlo. Pero Dios es primero. Nuestro Dios está siempre atento al lado de nosotros, ayudándonos de una u otra manera, quitándome el dolor milagrosamente o me lo quita a través de una inyección. Pero Dios hará algo con nosotros. Amén. Es eso, confiar en el Señor, confiar en Dios. Qué mejor que Dios hiciera solo milagros. Bueno, así nos evitaría gastos de dinero. Pero el Señor pues quiere que hagamos muchas cosas, que aprendamos a vivir en la vida normalmente y que seamos sabios en todo. Bien.